Hoy, en Historia de Boriquén, continuamos con la segunda parte de cómo se originó la clase obrera puertorriqueña. En la primera parte presentamos la formación de la clase obrera desde la llegada de los españoles con la colonización y la imposición esclavista de taínos y africanos. Además, presentamos los comienzos del movimiento obrero dirigidos por albañiles, carpinteros, agricultores, tabaqueros, tipógrafos, quienes comenzaron el movimiento obrero puertorriqueño debido a la creación de la libreta de jornaleros. Explicamos la creación del cooperativismo puertorriqueño, siendo los líderes obreros de Puerto Rico en crear y fomentar el cooperativismo en nuestra isla. También presentamos datos sobre la llegada de las ideas anarquistas, socialistas y comunistas a la isla, culminando esta primera parte cuando en 1898 los trabajadores boricuas celebran su primera manifestación masiva en San Juan. El 17 de noviembre de 1898, los tipógrafos de San Juan decretan la huelga que paraliza los diarios y talleres de San Juan. Luego, se dan la huelga de los tabaqueros de San Juan en 1899, que duró 3 meses, donde hubo arrestos y heridos por parte de las nuevas fuerzas militares estadounidenses. Ahí surge por primera vez Luisa Capetillo, que a sus 20 años era empleada lectora de la tabaquera de Río Piedras. Luisa Capetillo ayuda a organizar la Federación de Torcedores de Tabaco en 1900 y fue elegida presidenta del capítulo de Río Piedras. El primer partido obrero socialista, se fundó el 22 de octubre de 1899 con Santiago Iglesias como presidente y Ramón Romero Rosa como secretario general. Romero Rosa se va convirtiendo en el principal líder obrero de esa época. Rosendo Matienzo Cintrón invita a Romero Rosa y a la militancia del Partido Obrero Socialista a integrarse al Partido Unión de Puerto Rico, lo que ellos aceptan como un mecanismo de promover legislación a favor de la clase obrera. El apoyo a los nuevos legisladores obreros fue incrementando en Arecibo, Mayagüez, Guayama y San Juan, donde son elegidos en 1904 6 candidatos del Partido Obrero con Romero Rosa como su líder principal. Intentaron promover proyectos como el de las 8 horas de trabajo, de beneficios de salud y la creación de cooperativas, pero sufrieron el antiobrerismo de otros legisladores como José de Diego y Luis Muñoz Rivera, que apoyaban a los hacendados. Romero Rosa muere en 1907, siendo legislador y el máximo líder obrero de Puerto Rico. La muerte de Romero Rosa le abre el camino a Santiago Iglesias Pantín como el máximo líder sindicalista, que se irá asociando al sindicalismo estadounidense, cuyo líder era Samuel Gompers. La Federación Regional Obrera se convierte en la Federación Libre de Trabajadores, ahora como líder máximo Iglesias Pantín. La Federación Libre se integró a la American Federation of Labor de Samuel Gompers. En su 8º Congreso, la Federación Libre de Trabajadores, en Calley, crea el Partido Socialista el 21 de marzo de 1915 como cuerpo político de la Federación Libre de Trabajadores. Participa en las elecciones de 1916, obteniendo 14% de votos, y bajo la nueva ley Jones en 1920, el Partido Socialista obtiene el 24% de los votos. Luisa Capetillo apoyó a Santiago Iglesias, aunque mantuvo siempre sus ideales anarquistas. La relación política entre Iglesias Pantín con los partidos de la burguesía criolla y los republicanos anexionistas le imprimió a la Federación Libre de Trabajadores una moderación en la lucha obrera. Muchas huelgas se realizaron sin contar con el apoyo de la Federación Libre de Trabajadores y su líder Iglesias Pantín, lo que llevó al descrédito entre la clase trabajadora de la Federación Libre de Trabajadores y su Partido Socialista. La crisis le llegó en el 1934, con la masiva huelga de los trabajadores de la caña. La huelga de la Central Coloso de Aguada fue la que precipitó la gran huelga de la caña de 1934, pero fueron los trabajadores de Fajardo Sugar Corporation en el este de Boriquén quienes escribieron una carta al líder nacionalista Pedro Albizu Campos para que los representantes
aceptara legalmente y moviera a su partido nacionalista a colaborar en la huelga. Albizu Campos aceptó y se realizó una de las huelgas más combativa y represiva de Puerto Rico. La huelga cañera de 1934 fue el principio del fin de la Federación Libre de Trabajadores y del apoyo al Partido Socialista de Iglesias Pantin. Con la fundación del Partido Comunista el 23 de septiembre de 1934, se sentó las bases para crear un nuevo sindicato nacional, la Confederación General de los Trabajadores. Entre 1938 y 1939, los obreros boricuas participaron en más de 83 huelgas, sin el apoyo de la Federación Libre de Trabajadores. Surgen nuevos líderes, como Juan Sáez Corrales, Francisco Colón Giordani y César Andreu Iglesias, herederos de los antiguos tipógrafos del siglo XIX. El 31 de marzo de 1940, con el apoyo de 42 uniones, se funda la Confederación General de los Trabajadores, que dominaría la lucha obrera en la década de 1940 y parte de la década de 1950. Francisco Colón Giordani, periodista y abogado, fue su primer presidente. La Confederación General de Trabajadores, a través de Ernesto Ramos Antonini, quien fue abogado laboral, y el legislador Ramón Barreto Pérez, asumen un apoyo incondicional al nuevo Partido Popular Democrático y su líder Muñoz Marín, lo que no le permitió a la Confederación General de Trabajadores aumentar su fuerza y terminó como la Federación Libre de Trabajadores, sin apoyo de la clase obrera para finales de la década de 1950. Ya para 1947, la división se decretó cuando un grupo de uniones deciden crear la Unión General de los Trabajadores el 28 de septiembre de 1947. Al no estar vinculada a ningún grupo político burgués, la Unión General de los Trabajadores sufrió de todo el aparato represivo del gobierno colonial en la década de 1950. Sus huelgas fueron las más represivas y sus afiliados sufrieron los macanazos de la policía de Puerto Rico del gobierno de Muñoz Marín. Pero esa libertad y defensa de sus afiliados obreros le han permitido a la Unión General de los Trabajadores sobrevivir como sindicato hasta el día de hoy. Con la llegada de la industrialización masiva después de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento en Puerto Rico de fábricas, farmacéuticas, empresas de manufactura, llegan los llamados sindicatos internacionales, que en realidad son estadounidenses. La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales decide ellos mismos organizar a los puertorriqueños de las nuevas fábricas. Así también llegan los Trabajadores Unidos de la Empacadora y el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección de Damas, Sindicato Femenino Textil. También llegan la Hermandad Internacional de Camioneros en Puerto Rico, conocidos como los tronquistas, siendo el líder máximo en Puerto Rico Frank Chávez, y detrás de los tronquistas llegó la Unión Internacional de Marinos, los mayores defensores de la ley de cabotaje. Frank Chávez y los tronquistas se ganaron el apoyo de miles de obreros boricuas por su combatividad. Casi todo San Juan era tronquista, como los hoteles, fábricas, los muelles y los taxistas. Las uniones independientes surgieron más en el sector público, como fueron la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, conocida como la UTIER, y la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. En la década de 1960 se da un auge de las uniones independientes, unidas a la nueva lucha que como vanguardia dirigió el movimiento pro independencia de Juan Mari Brás, luego Partido Socialista Puertorriqueño. Destacan entonces líderes como Pedro Grant, Osvaldo Romero, Luis Lausel Hernández, Mario Roche Velázquez, que dirige Misión Industrial y fue cabildero laboral. Surgen sindicatos organizados por puertorriqueños como UPAGRA, Unión de Periodistas Artes Gráficas y ramas anexas. También el Sindicato de Trabajadores de Petróleo, el Sindicato de Obreros Unidos del Sur, la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, la Unión de Trabajadores de Muelles, la Unión de Choferes
Alférez, la Unión Gastronómica y muchas más. Bajo el liderato de Pedro Grant, la mayoría de las uniones independientes organizan el Movimiento Obrero Unido, que fue factor importante para crear educación y unidad entre los trabajadores. Con el Movimiento Obrero Unido nació el Instituto Laboral de Educación Sindical, dirigido en un tiempo por Doris Pizarro, y el bufete sindical del conocido abogado Luis Escribano Díaz. En la década de 1980 surgen la Central Unida de Trabajadores del Estado, el Frente Unido de Trabajadores y la Central General de Trabajadores. Para la década de 1990, el trabajo antiobrero de los empresarios unidos a los medios de comunicación y junto al gobierno de Rosselló creó un desgaste de la unidad laboral, que solo resurgió en la huelga de la Telefónica, una de las huelgas más represivas ocurrida en Puerto Rico, pero esa unidad obrera ha ido decayendo poco a poco. La última huelga en el sector público fue la huelga magisterial del 2008, decretada por la Federación de Maestros de Puerto Rico, con Rafael Feliciano como presidente del Sindicato de Maestros. Solo los sindicatos a nivel del sistema público y de las corporaciones públicas mantienen hoy la lucha de la clase obrera puertorriqueña. En ese sentido, la Federación de Maestros de Puerto Rico, la UTIER, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR, conocida como la Hermandad, y en parte la Unión General de Trabajadores, la UPAGRA, y la Central General de Trabajadores, son los representantes más conocidos de los trabajadores puertorriqueños. Hoy resurge el movimiento de solidaridad sindical, donde uno de sus líderes es Scott Barbés, y que con la Central General de Trabajadores realizaron la victoriosa huelga en Cadillac Uniform en el 2019, la última huelga obrera decretada en Puerto Rico. La mayoría de los datos son del libro Apuntes para la Historia del Movimiento Obrero Puertorriqueño de Juan Ángel Silén. Otros datos fueron sacados del escrito El Nuevo Sindicalismo de Carlos R. Carrión y del Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.